Hola chicos, en este video les voy a hacer un resumen básicamente de las cosas que estuvimos viendo de probabilidad y vamos a agregar las últimas dos cositas que faltaban ver, que es la probabilidad de la unión y de la intersección de sucesos. Para empezar, el repaso de siempre, ¿sí? Recordemos cómo se calculan las probabilidades de eventos sencillos en juegos de azar como los que estamos analizando. Por ejemplo, la probabilidad de un suceso A se va a calcular como el cociente, la división entre cuántos de los resultados posibles satisfacen la condición A, cumplen con el suceso A, dividido el número de resultados totales posibles. Vamos a trabajar con un mazo de carta, ¿sí? Un mazo de carta con 8 y 9 como el que tenemos acá. Y vamos a primero calcular cuántos resultados posibles hay al sacar una carta. Fíjense que de cada palo tenemos 12 cartas, así que en total 12 por 4 palos da 48 posibles resultados. 48 cartas que pueden salir cuando tomamos una de ellas a partir de un mazo. Por lo tanto, ¿sí? El número de casos totales que figura en esta cuenta va a ser 48 en un principio. Vamos a trabajar ahora con el suceso A. El suceso A es sale una carta con un número par, ¿sí? Ya sabemos que el número de resultados totales es 48. Tenemos que calcular la probabilidad de A. Para eso necesitamos saber cuántos de esos 48 resultados posibles satisface con el suceso A, que es tener un número par. Vamos entonces a nuestro mazo y nos vamos a fijar que tenemos el 2, el 4, el 6, el 8, el 10 y el 12. 6 cartas en cada uno de los palos. Así que en total, si tenemos 6 cartas pares por palo y hay en total 4 palos, tenemos 6 por 4, 24 cartas que satisfacen con el hecho de ser pares, que satisfacen con el suceso A. Entonces, si yo quiero calcular la probabilidad de A, lo que voy a tener que hacer es contar cuántos cumplen con A dividido cuántos resultados hay en total. Eso era lo que habíamos visto, ¿sí?, en este resumen pequeño. Perdónenme el hecho de que ahora lo escribo un poco más chiquitito. A dividido todos es lo que escribí, pero estoy básicamente queriendo decir eso, ¿sí? ¿Cuántas cartas se satisfacían con tener un número par? 24. ¿Cuántas cartas en total había? O sea, ¿cuántos resultados posibles había cuando yo extraigo una carta del mazo? 48. Si hacemos esta cuenta, el resultado es 0,5. Esa es la probabilidad de que salga una carta par. Se puede leer como un porcentaje, corriendo la coma 2 lugares hacia la derecha, nos queda 50% de probabilidad de que al sacar una carta salga con un número par. Vamos a un segundo evento, ¿sí? Sale una carta de oro. Para calcular la probabilidad de este nuevo suceso B, yo voy a tener que contar cuántas cartas satisfacen con B y luego dividir por el número total de resultados posibles, que sigue siendo 48, por supuesto. Vamos a nuestro mazo de cartas. Es muy fácil de darse cuenta de que hay en total 12 cartas que satisfacen con el suceso B, que es ser de oro. Por lo tanto, la cuenta que nos va a quedar es 12 dividido 48. El resultado de esto es 0,25, que leído como porcentaje es un 25%. Vamos a ver ahora la probabilidad de un tercer suceso, muy sencillo también de calcular, la probabilidad de que salga una carta que sea mayor a 9. Y aclaro que cuando uno dice mayor a 9 no está incluyendo las cartas que tienen 9. Vamos entonces a nuestro mazo de cartas, ¿sí? Y nos fijamos que mayores que 9 tenemos el 10, el 11 y el 12. Eso en cada uno de los palos. 3 cartas en cada uno de los palos da 3 por 4, 12 cartas que son mayores que 9. Así que cuando queremos calcular la probabilidad de este suceso C, nos va a quedar una cuenta muy similar, ¿sí?, a la de recién. La probabilidad de C va a ser las cartas que cumplen con ser mayores que 9, habíamos dicho 12, dividido las cartas, los resultados posibles totales, que eran 48. Hacemos la cuenta y otra vez obtenemos un 0,25, que leído como porcentaje nos da un 25% de probabilidad. Bien, estas son probabilidades simples, probabilidades de 3 sucesos. Calculamos A, que era la probabilidad de una carta par, la probabilidad de una carta de oro era B y la probabilidad de una carta mayor a 9 era C. Vamos a ver ahora la parte de probabilidades condicionales, que el otro día en el Meet llegamos a verlo, pero si alguno de ustedes no pudo conectarse, está bueno que lo puedan leer.
acá está la definición de lo que es la probabilidad condicional. Se llama probabilidad condicional de un suceso A dado un suceso B a el cálculo de qué probabilidad hay de que ocurra A sabiendo que el suceso B efectivamente se cumplió. Es decir, cuando uno habla de una probabilidad condicional menciona dos sucesos. El que menciona segundo lugar, en el ejemplo que están viendo en pantalla sería B, es un suceso que uno está seguro de que ocurrió. Y lo que estamos calculando es, sabiendo que ocurrió B, ¿qué probabilidad hay de que haya ocurrido A? La cuenta va a ser diferente a lo que hicimos recién, ¿sí? Van a tener diferentes números para hacer el cociente, pero ojo que por ahí a veces puede ocurrir que el resultado dé lo mismo, ¿sí? Ya vamos a ver algún ejemplo donde pasa eso, y ahí se va a decir que los dos sucesos A y B son independientes. Entonces, primero, vamos a lo concreto. ¿Cómo calculo cuando me ponen esto en una tarea? La probabilidad de A barra B. La probabilidad de que ocurra A sabiendo que se cumplió B. Bueno, ahí tienen cómo sería la cuenta. En el numerador vamos a tener que contar en qué sucesos en los cuales se cumplió B también se cumple A. Es decir, en cuáles de los resultados que satisfacen con el segundo suceso que aparece ahí, que en nuestro caso es B, ¿sí? En cuáles de los sucesos que se cumplen B también se cumplen A, ¿sí? En definitiva, va a tener que contar los que cumplen con los dos sucesos simultáneamente, ¿sí? Vamos a hacerlo ahora en un ejemplo, por ejemplo, cartas que sean de oro y también que sean pares. Mientras que en el denominador, en vez de ir el número de cartas totales, uno va a tener que poner únicamente los casos que pueden haber ocurrido, porque recordemos que en la probabilidad condicional uno sabe que B ocurrió. Así que lo que va a tener que poner el denominador no van a ser las 48 cartas, sino solamente las cartas que cumplan con el suceso B, porque ese sabemos que se ha cumplido, ¿sí? Vamos a un ejemplo concreto, ¿sí? Vamos a calcular la probabilidad condicional de que ocurra A sabiendo que se cumplió B, ¿sí? Con lo que hemos puesto en nuestro ejemplo, es decir, la probabilidad de que salga una carta par sabiendo que salió efectivamente una carta de oro, ¿sí? Acuérdense, A era par, B era carta de oro, así que cuando uno escribe esto, lo que está calculando es la probabilidad de que salga algo par sabiendo que salió una carta de oro. Eso es lo que significa. Ojo que si lo pusiéramos al revés, sería al revés, ¿sí? Si uno escribiría así, probabilidad de B barra A, probabilidad condicional de B sabiendo que se cumplió A, ahí lo que calcularíamos es la probabilidad de que salga de oro sabiendo que la carta es par, ¿sí? Parece lo mismo, pero no es lo mismo, es exactamente al revés, ¿sí? Entonces, en el caso de arriba lo que se cumplió es el suceso B. Sabemos que salió una carta de oro y lo que queremos calcular es la probabilidad de A. Queremos calcular la probabilidad de que sea par. En cambio, abajo es justo al revés. Sabemos que la carta es par y estaríamos calculando qué probabilidad hay de que sea de oro, ¿sí? Bueno, para hacer la cuenta es otra vez haciendo una división, pero tal como decía el resumen, ¿sí? En el numerador vamos a tener que buscar qué cartas cumplen con las dos condiciones, es decir, que sean pares y de oro. Me voy a fijar en las cartas que sean pares y de oro. Tengo el 2 de oro, el 4 de oro, el 6 de oro, el 8 de oro, el 10 de oro y el 12 de oro. Tengo 6 cartas que cumplen con las dos condiciones. 6 cartas que efectivamente satisfacen A y también que satisfacen B. Y tengo que dividir, de acuerdo al resumen, por los casos que cumplen B, por la que está escrita en segundo lugar, ¿sí? Es decir, por las cartas que sean de oro. De oro solamente hay 12 cartas, así que la probabilidad de que salga algo par, sabiendo que sale una carta de oro, se va a calcular como las 6 cartas que cumplen las dos cosas, dividido las 12 cartas que cumplen el segundo suceso. En nuestro caso, ser de oro, que son 12. Nos da 0,5. 50%. ¿Sí? Si calculáramos esta de abajo, con los sucesos cambiados de lugar, ojo que no va a dar exactamente lo mismo. Acá tendríamos que contar las cartas que cumplen las dos cosas, es decir, ser de oro y pares, que siguen siendo 6, el 2 de oro, el 4 de oro, el 6 de oro, el 8 de oro, el 10 de oro y el 12 de oro.
Pero abajo ahora tendríamos que poner las que cumplen con A. Las que cumplen con ser pares. Y cartas que son pares, en el mazo tenemos 24. Así que acá el resultado nos va a dar 0,25. Es decir, 25%. Así que ojo, poner probabilidad de A dado B no es lo mismo que poner probabilidad de B dado A. ¿Sí? Pueden dar diferente. Así que cuando tengamos un condicional hay que prestar mucha atención quién está escrito primero y quién está escrito segundo. ¿Sí? Después, para calcular, ¿sí?, lo que sería esa probabilidad condicional, acuérdense que arriba hay que contar las que cumplen con las dos cosas. Mientras que abajo hay que contar únicamente las que cumplen con el segundo suceso escrito. Por ejemplo, así como está escrito en este ejemplo, abajo hay que contar solamente las que cumplen B. Arriba siempre se cumplen las que cumplen las dos cosas. Bueno, cuando uno calcula una probabilidad condicional, hay tres posibles resultados. Si nos da la probabilidad condicional 0, es decir, la probabilidad de que ocurra sabiendo que ocurrió B es 0, quiere decir que esos dos sucesos son incompatibles. Es decir, es imposible que se cumplan los dos simultáneamente. ¿Sí? Eso podría haber ocurrido. En nuestro caso, en nuestro ejemplo, no dio eso, pero podría ocurrir que te den 0 la probabilidad condicional y ahí estarías encontrando, podés afirmar que los dos eventos son incompatibles. Si ocurre uno, no puede ocurrir el otro. Después puede ocurrir que la probabilidad condicional dé igual a la probabilidad simple de del primer suceso escrito, que es lo que diría esta línea. ¿Sí? Eso nos pasó en nuestro ejemplo, ¿sí? Vamos a fijarnos en nuestro ejemplo. La probabilidad de A dado B, me voy a quedar con esta de acá la voy a borrar para que no nos confunda. La probabilidad de A dado B nos dio 0,5. Fijémonos la probabilidad de A. También nos dio 0,5. La probabilidad de A dado B dio igual que la probabilidad de A. Eso es lo que dice el renglón del medio. La probabilidad de A dado B nos dio igual que la probabilidad de A. Cuando ocurre eso, que es muy común que ocurra, quiere decir que esos dos sucesos son independientes. Esto significa que la ocurrencia de uno de ellos no cambia la probabilidad de que ocurra el otro. ¿Sí? Es muy importante, sobre todo en los juegos de azar, determinar qué sucesos son independientes entre sí. Y esta es una manera, buscar la probabilidad condicional y comparar su resultado con la probabilidad simple. ¿Sí? Para eso, de hecho, les estoy enseñando la probabilidad condicional, para detectar qué sucesos son independientes entre sí. ¿Sí? Nos pasó en nuestro ejemplo. ¿Sí? La probabilidad de A solito, 50%. La probabilidad de A dado B, también 50%. Que la carta sea de oro no afecta a la probabilidad de que salga par. Eso es lo que estamos encontrando. Salir oro y ser par son dos sucesos independientes, no se afectan entre ellos. Vamos ahora a ver un ejemplo donde sí la probabilidad nos dé distinto, así que vamos a calcular la probabilidad de A dado C, es decir, la probabilidad de que salga par, si sabemos que la carta cumplió con el suceso C, es decir, si sabemos que la carta es mayor a 9. ¿Sí? Esa es la probabilidad que estamos calculando. Acuérdense, es la probabilidad del primer suceso, par, sabiendo que se cumplió el que está escrito en segundo lugar, sabiendo que es mayor a 9, C. ¿Sí? Entonces, probabilidad de A dado C. Arriba tengo que contar las cartas que cumplen con los dos sucesos. Es decir, las cartas que son mayores que 9 y también son pares. Bueno, tengo el 10, es mayor que 9 y es par, y tengo el 12, es mayor que 9 y es par. Eso en los cuatro palos. Así que tengo 10 y 12, 10 y 12, 10 y 12, 10 y 12. En total tengo 8 cartas que cumplen con los dos sucesos. 8 cartas que cumplen tanto con el suceso A, ser pares, como el suceso C, ser mayores que 9. Y tengo que dividir, acuérdense lo que decía el resumen, tengo que dividir por el que está escrito en segundo lugar. Tengo que dividir por, en nuestro ejemplo, por las cartas que cumplen con C. C, acuérdense, era salir mayor a 9, así que vamos a contar ahora, sin diferenciar si son pares o no, cuántas cartas son mayores que 9. Tengo el 10, el 11 y el 12. El 11 lo puedo contar porque acá no tiene que cumplir que sea par, solamente tiene que cumplir con que sea mayor a 9. Así que tengo 3 de oro, 3 de copas, 3 de espada y 3 de basto que cumplen con la condición C. En total son 12 cartas.
¿sí? Entonces, 8 dividido 12, hacemos la cuenta, ¿sí? Nos queda 4 dividido 6, nos queda 2 tercios, así que esto nos da 0,66. Llevado a porcentaje sería un 66%. La probabilidad de que salga par, sabiendo que la carta es mayor que 9, es 66%. ¿Dio lo mismo la probabilidad de A dado C que la probabilidad de A? No, la probabilidad de A nos dio 50%, mientras que la probabilidad de A dado C nos dio 66%. No dieron lo mismo. Cuando eso ocurre, vamos a nuestro resumen, cuando eso ocurre, cuando la probabilidad condicional de un suceso es distinta que la probabilidad simple de ese mismo suceso, quiere decir que los dos sucesos no son independientes. Y de hecho en este caso nos dio que la probabilidad condicional es mayor. A veces te puede dar mayor la condicional, a veces te da mayor la simple. Eso va a depender de la situación y del ejemplo. La cuestión es que dio distinto. Los dos sucesos no son independientes, sino que se afectan entre ellos. ¿Por qué? Porque si sale mayor a 9, hay más cartas pares que impares dentro de las mayores que 9. Entonces, que salga mayor a 9 te afecta a la probabilidad de que sea par, ¿sí? Y también obviamente a la probabilidad de que sea impar. Entonces, salir mayor a 9, ser par o impar, ahí esos dos sucesos no son independientes y la probabilidad condicional da distinto que la simple. Esas eran las tres posibilidades, ¿sí? Bien.